Mi nombre es Craig Evans, soy el profesor distinguido Payson del Nuevo Testamento en el Colegio de Divinidad de Acadia de la Universidad de Acadia en Wolfville, Nueva Escocia, al este de Canadá. Hice mi doctorado en Claremont y en años subsecuentes me especialicé en el Jesús histórico, arqueología, los rollos del Mar Muerto y concretamente en el mundo de Jesús y la iglesia primitiva. Es por esto que creo que es muy importante que estudiemos los rollos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento, ya que estos arrojan gran cantidad de luz tan importante sobre el Nuevo Testamento y el mundo de Jesús. Sé que usted ha escuchado cosas sobre los rollos en documentales, libros populares y demás. Sin embargo, algunos de estos argumentos son muy irresponsables. Afirmaciones sobre secretos que avergüenzan a la iglesia, o la verdad real sobre Jesús y quizás María Magdalena y así sucesivamente. Ninguna de ellas es cierta. No obstante, los rollos son muy importantes, así que le invito a tomar este curso y aprender mucho de él. Descubrirá que los rollos arrojan mucha luz sobre Jesús y los escritos del Nuevo Testamento. Creo que usted descubrirá que cuando aprenda más sobre los rollos, descubrirá que interpretar el Nuevo Testamento y en concreto comprender a Jesús y a la iglesia primitiva tendrán mucho más sentido para usted. Bienvenido a los rollos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento. Antes de comenzar el curso, creo que es importante examinar los rollos y entender lo que son y lo que no son, ya que sé que usted ha escuchado mucho sobre ellos en los medios de comunicación y algunas cosas de las que he escuchado son correctas, pero otras cosas sin duda no. Por un lado, los rollos son muy antiguos, datan de la época de Jesús y desde antes. La mayoría de ellos son del siglo I, algunos de ellos, los más antiguos, se pueden remontar del siglo III antes de Cristo. ¿Qué son? En primer lugar, lo más importante es que son rollos de las Escrituras. Hay un par de cientos de ellos, quizás unos pocos más. Tenemos el Antiguo Testamento. Cuando uso el término escritura, me refiero a lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento, o la Biblia judía, o la Biblia hebrea, como se le conocía entonces. Hablamos de 39 libros del Antiguo Testamento, eso es el Antiguo Testamento. 38 de ellos se han encontrado entre los rollos. Ahora bien, algunos de ellos son solo pequeños fragmentos. Le pido que piense en esto. ¿Cuál libro falta? He dicho 38 de 39. ¿Cuál es el que no tenemos? ¿Sabe? Es Esther. No estamos seguros de por qué Esther no está representada entre los rollos ni en los fragmentos de los rollos. Algunos piensan que es porque la fiesta de Esther, Purim, no era una de las fiestas de la Torá, los libros de Moisés. Esa bien podría ser la causa y también podría haber otros factores. Tenemos también comentarios de las escrituras llamados Pesharim, varios de ellos, en su mayoría, sobre los profetas y sobre los salmos, y tratan de lo que se anticipa en el futuro cercano y la venida del Mesías, y lo que sucederá a los romanos y a los sacerdotes malvados de Jerusalén. También tenemos rollos de reglas sectarias, son muy importantes, establecen la ley, podría decirse, según la comprensión de los hombres del Qumran. Y lo que realmente significa interpretar correctamente las escrituras, cómo vivir en comunidad y cómo compartir sus propiedades, en fin, las reglas para vivir. También tenemos una historia secular, una historia sectaria que explica de dónde vienen y la historia de su comunidad, y es algo alegórico, por lo que los estudiosos no están muy seguros qué partes deben tomarse literalmente y qué partes son en realidad una alegoría. Tenemos himnos, tenemos canciones, tenemos calendarios, incluso tenemos el famoso rollo de cobre, que parece ser un mapa del tesoro de algún tipo. En cualquier caso, estos son los rollos, y hay unos 900 en total. Ahora bien, es posible que usted haya visto libros u oído documentales que dan cifras diferentes. Permíteme explicar eso. Cuando estaba en el seminario, los libros hablaban de 350 pergaminos, tal vez 400. Cuando entré en la escuela de posgrado, el número superaba los 500. Para cuando terminé mi doctorado, la gente decía 600 o incluso más. Cuando fundé el Instituto de los Rollos del Mar Muerto
en la Trinity Western University en 1995, la cifra oficial era de 870. Ahora que estoy en Acadia, la cifra es de 900 o incluso más. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible? ¿No saben contar? Tiene que saber que hay decenas de miles de fragmentos y seguimos clasificándolos, y un montón de fragmentos, quizás 200, 300 fragmentos que en un momento pensamos que representaban un rollo, y ahora nos damos cuenta de que representan 2 o quizás 3 o 4 o incluso más. Y así el número sigue creciendo, pero también hay algunos nuevos descubrimientos. No se trata de cuevas llenas de rollos como en el pasado, sino de alguno que otro fragmento de rollo en posesión de un individuo. Un beduino, quizás, o quien sea. Los rollos siguen saliendo a la luz, por lo que el número, de una forma u otra, sigue aumentando. En cualquier caso, es divertido ver esto y todos esperamos ver cuántos rollos acabamos teniendo en el conteo final. Permítame comentarles sobre cómo nos referimos a ellos. Por ejemplo, 4Q521. ¿Qué significa? 4Q significa Cueva 4 de Qumran. 521 es el número del documento en sí. Muchos de estos rollos numerados, por supuesto, también tienen nombres, así que 4Q521 también se llama el Apocalipsis mesiánico, es decir, una revelación sobre el Mesías, lo que hace y lo que ocurre cuando haga su aparición. Aquí hay otro ejemplo, 1QS 9 2-4. ¿Cómo se entiende eso? ¿A qué se refiere el 9? ¿Es un capítulo? No, significa la columna. Y luego líneas 2-4 significa líneas, no versículos. Y así 1QS puede entenderse como la cueva 1 de Qumran. S significa Serek, que es el nombre de este rollo. Serek en hebreo significa regla. ¿Cuál es entonces el verdadero valor de los rollos? Pues bien, el valor está en que nos dan el texto real de la Biblia hebrea tal y como existía en el siglo I antes de Cristo. Y podemos compararlo con el texto hebreo oficial que se encuentra detrás de la traducción del Antiguo Testamento. Descubrimos que el texto es el mismo. Hay algunas variaciones, por supuesto, que son muy interesantes. Pero muestra lo bien estabilizado que estaba el texto en los 1000 años que precedieron al Códice de Leningrado, el principal códice en el que se basa nuestro texto hebreo moderno. Pero también, los rollos tienen un gran valor para nosotros porque proporcionan importantes antecedentes del mundo de Jesús y del emergente judaísmo rabínico. Muchos paralelos con el Nuevo Testamento y las primeras enseñanzas judías o rabínicas. Por lo tanto, los rollos tienen un valor incalculable para ayudarnos a entender ese mundo, cómo se interpretaba y aplicaba la escritura en la época de Jesús. Ese es el verdadero valor, no porque los rollos mencionen a Jesús, de hecho no lo hacen, tampoco mencionan a María Magdalena, ni a ninguna otra persona que aparezca en el Nuevo Testamento. El propio Nuevo Testamento no se encuentra entre los rollos y ese tipo de cosas, pero los pergaminos arrojan luz sobre el mundo de Jesús y la iglesia primitiva. Hay algunos grandes eruditos de los primeros días de la investigación de los rollos que deben ser mencionados. Los rollos fueron encontrados en 1947, la primera cueva en 1948. Los estudiosos se dieron cuenta de los rollos y comenzó el estudio oficial. Y por supuesto se encontraron más cuevas en los años subsecuentes. Entre los grandes estudiosos podrían estar mi propio padre doctoral, William Brownlee, y John Trevor. Estuvieron juntos en Jerusalén en 1947 y 1948, y John Trevor tomó las primeras fotografías de los rollos. Pero también hay que mencionar a Roland de Vaux, Eleazar Sukenik, Raymond Brown, Joseph Fitzmer, que llegaron a ser grandes estudiosos del Nuevo Testamento, John Struckner, Frank Moorcross, Lancaster Harding, Yigael Yadin y muchos otros que fueron estos primeros eruditos, trabajando en el Museo Arqueológico de Palestina. Y por eso la nomenclatura de los rollos es PAM, P-A-M, por sus siglas en inglés, que significa Museo Arqueología de Palestina, ahora conocido como Rockefeller. Ellos trabajaron en una sala muy conocida, probablemente usted haya visto las fotografías, grandes ventanas arqueadas, la luz del sol entrando en las mesas cubiertas de rollos y fragmentos de rollos mientras trabajaban. Puede incluso haya visto algunas fotografías de personas como John Strucknell y Lancaster Harding, con cigarrillos en la mano, con la larga ceniza colgando, y sí, hay algunos fragmentos de rollos con quemaduras de cigarrillos. Probablemente haya visto fotos de los rollos pegados con cinta adhesiva. Bueno, esos eran los viejos tiempos. Ahora lo hacen mucho mejor.
La cinta se ha retirado y los rollos se han limpiado. ¿Dónde se encontraron los rollos? Pues bien, todos hemos oído hablar de la Cueva 1 en el desierto, una milla más o menos al norte de Qumran, y luego se encontraron cuevas subsecuentes allí mismo en Qumran, Wadi Qumran. 11 cuevas en total, además de otras cuevas encontradas en otros lugares relacionados a otros tiempos. En el encarpado desierto en el borde norte del Mar Muerto, en el lado occidental, en un lugar llamado Qumran, no muy lejos de Gedi, a pocas millas al sur de Jericó. Pero lo realmente interesante no es dónde se encontraron los primeros rollos que tienen relación con los hombres del Qumran. Y en la próxima sección hablaremos de algunos de los primeros descubrimientos de los rollos. Mucha gente ha oído hablar de ese primer descubrimiento, o lo que suponemos es el primer descubrimiento, el niño beduino que arroja la piedra a una cueva que resulta ser la cueva 1, la primera de las 11 cuevas. El niño escucha que se rompe algo como cerámica, entra a explorar y descubre vasijas y rollos y el resto es historia. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que anteriormente hubo un descubrimiento que tuvo lugar en la década de 1890 y que está asociado al nombre del Dr. Solomon Schechter, el principal constructor del judaísmo conservador en Estados Unidos. Nació en Rumania y se educó en Austria y Alemania tras ordenarse como rabino en 1879. Fue a Inglaterra en 1882 y fue nombrado profesor del Talmud y literatura rabínica en la Universidad de Cambridge. En 1899 se convirtió en profesor de hebreo en el London University College. A finales del siglo XIX fueron apareciendo entre las recientes adquisiciones de las bibliotecas universitarias fragmentos de manuscritos hebreos medievales por toda Gran Bretaña. ¿De dónde procedían los textos? Afortunadamente todas las pistas conducían a un lugar ya conocido por los estudiosos, la misteriosa Genizá, que es el almacén del ático para textos antiguos situada en la sinagoga Ben Ezra del Cairo. Construida en el siglo X, la sinagoga Ben Ezra llevaba un milenio recopilando las grandes obras de los escritores religiosos judíos, incluidos los documentos originales escritos por el ilustre Moisés Maimónides, quien dirigía la comunidad de la sinagoga entre el siglo XII y principios del XIII. En 1897, Schechter viajó a El Cairo y visitó la sinagoga. Se encontraba en el sucio y carente de aire ático de la sinagoga donde le esperaban importantes descubrimientos. Más de 100.000 fragmentos de papel, entre los que se encontraban partes del libro de Ben Sira y un misterioso cuerpo de material incompleto al que llamó fragmentos de labor sadoquita. Más tarde, por supuesto, lo llamamos el Pacto de Damasco o el Documento de Damasco. Cuando usted lea la abreviatura CD, significa que se trata de la versión del Cairo del Documento de Damasco, que de hecho se encontraría en fragmentos más tarde en Qumran, 50 años después, en las cuevas 4 y 5. De cualquier forma, este fue un descubrimiento espectacular. Schechter empezó a preguntarse si lo que estaba encontrando era un material muy primitivo. Y quizás, como algunos estudiosos sospecharon, algunos materiales podrían estar relacionados con los esenios mencionados por Josefo y Filón. De cualquier modo, prosiguió con la publicación del documento de Damasco en el siglo XX, y así entonces fue publicado el primer rollo del Mar Muerto, aunque sí los rollos del Mar Muerto aún no habían sido descubiertos. Esta es una historia sorprendente de la erudición. La sinagoga Ben Ezra en el Cairo sigue en pie hasta el día de hoy. He visitado esta sinagoga, incluso he subido a la planta alta donde está la sala de la Genizá. En una ocasión cargué a un estudiante para que tomara fotos de la sala que ahora luce vacía. Todos estos documentos, en su mayoría, algunos fueron llevados a otros lugares. La mayoría de estos documentos, decenas de miles de ellos, fueron enviados en cajas a Cambridge, donde se siguen estudiando hasta el día de hoy. Son conocidos como la colección Taylor Schechter, y la investigación continúa. Es un material fascinante.
En la próxima sección voy a repasar el contenido de este emocionante descubrimiento y lo que hemos aprendido de ellos. ¿Qué hemos encontrado en la Guenizá del Cairo? Muchas cosas. Hemos encontrado, por supuesto, fragmentos de la Biblia hebrea, muchos de ellos que están siendo publicados y catalogados. También hemos encontrado muchos fragmentos de Targum, y la mayoría de ellos han sido publicados. Los fragmentos de Targum, por supuesto, significan que la Biblia hebrea ha sido traducida al arameo. Se trata de un área de estudio importante para la investigación del Nuevo Testamento, debido a que a veces los escritores del Nuevo Testamento citan o parafrasean el Antiguo Testamento de una manera interesante. Parece ser que no es exactamente lo mismo lo que se lee en el hebreo, y ellos lo entienden de una manera sorprendente. Y posteriormente descubrimos que es la forma en que se entendía el texto y se hablaba de él en arameo en la sinagoga. Hemos encontrado porciones del libro de Ben Sira, o Sirach, como es conocido, es uno de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Y lo interesante es que está en hebreo. Sospechábamos que siempre había estado escrito originalmente en hebreo y que luego fue traducido, escrito en el año 180 y luego traducido unos 50 años después, por el nieto de Ben Sira. En fin, ahora tenemos el texto hebreo. Tenemos escritos rabínicos, midrash, comentarios sobre las escrituras, documentos litúrgicos. Tenemos porciones del documento de Damasco, que es tan importante en Qumran, el cual sería encontrado medio siglo después. Tenemos algunas tradiciones samaritanas. Tenemos una interesante historia apócrifa sobre Jesús, acusado de estar involucrado en la magia negra, donde es probado y absuelto. Bastante interesante. También tenemos escritos del Nuevo Testamento, palimpsestos y versiones sirias de los escritos de Pablo. Tenemos algunos conjuros, textos mágicos. Estos son algunos de los más interesantes de estos miles de documentos, unos 10.000 fragmentos en total. Si se me permite entrar en más detalle sobre algunos de estos hallazgos, se cree que unos 10.000 documentos de los libros del Antiguo Testamento han sido recuperados de la Genizá de El Cairo en la sinagoga Ben Ezra. Estos han sido adquiridos por el Museo Británico y hasta el día de hoy están siendo catalogados y estudiados. Los fragmentos de la Genizá, aunque fueron vendidos al museo en la década de 1880 por Moisés Shapira, el principal y más significativa colección de alrededor de 4.000 fragmentos, fue adquirida en 1898 de Rafael Lovick, un comerciante de Jerusalén. De la colección de estos dos vinieron algunos autógrafos de Moisés Maimónides. Y por supuesto, si usted está interesado en estudios rabínicos medievales, él es un gran referente. Pensamos que de hecho tenemos autógrafos con su firma. Esto es muy significativo también. El pacto de Damasco, por supuesto, para nuestros propósitos, y que concierne a los rollos del Mar Muerto, sería el descubrimiento más importante de la Genizá de El Cairo. Los palimpsestos del Nuevo Testamento son muy interesantes también. ¿Qué es un palimpsesto? La palabra griega es palimpsestos. Viene de palim, que significa de nuevo, y psan, el verbo que significa frotar, es decir, frotar el texto de nuevo. Se toma un trozo de cuero, se prepara como papel y se frota enérgicamente y entonces está listo para recibir tinta. Cuando se quiere volver a utilizar es como borrar un pizarrón. Se frota, pero no se borra del todo la escritura original. Pues bien, algunas páginas griegas fueron frotadas de nuevo para borrar la escritura griega del Nuevo Testamento, y luego fueron volteadas para escribirles encima el hebreo. Así es que tenemos algunos manuscritos inusuales del Nuevo Testamento conservados de esta manera que entonces podíamos estudiar. Tenemos fragmentos de Mateo, Juan, Hechos y Primera de Pedro, todos los cuales han sido frotados y sobrescritos en hebreo. De hecho, el gran erudito C. Taylor publicó a principios del siglo XX una colección de palimpsestos del Nuevo Testamento que vale la pena ver. Es un poco confuso para el ojo verlos porque por un lado tiene el griego y el hebreo por el otro.
De hecho, algo del texto griego puede ser restaurado. También se han descubierto cartas paulinas escritas en sirio. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Significa que los coleccionistas de la sinagoga, coleccionistas de estos escritos, tenían interés en la literatura cristiana? Probablemente no. El papel era valioso en la antigüedad, ya fuera papiro o pergamino de cuero, por lo que no se tiraba sin más. Si se podía escribir en el reverso que estaba en blanco o frotar el texto de nuevo, en términos de un palimpsesto, y luego escribir encima, la gente estaba tentada a hacerlo debido al gran valor del papel. De lo que sí se da fe es de la circulación de literatura cristiana, los escritos cristianos, el Nuevo Testamento y otra literatura que circulaba en el Cairo y en otros lugares de Egipto. En este mismo periodo de tiempo, en el periodo bizantino y en el periodo medieval, y por supuesto, de la comunicación y la confluencia entre cristianos y judíos en lugares como Egipto, no es de extrañar que parte de la literatura cristiana acabara en una Genisá. Entonces podemos decir que una Genisá es como una comunidad de retiro para libros viejos. Libros que eran religiosos, que tenían el nombre divino, que no debían ser tirados como basura. Cuando las Biblias hebreas o las paráfrasis arameas, tárgumes u otra literatura relacionada donde el nombre de Dios pudiera aparecer, estos libros eran entonces puestos en esta sala de retiro, esta Genisá. Algunos libros sagrados eran en realidad enterrados en la tierra, casi como un funeral con respeto. Por eso no es sorprendente que con una sinagoga que sobrevive cientos de años, 1000 años o más, que en su Genisá tengamos estos escritos muy pero muy antiguos que datan de siglos anteriores. Tenemos encantamientos. Esto nos abre los ojos a las supersticiones y creencias populares relacionadas con los espíritus malignos y cómo alejarlos, ideas populares de curación y magia. A veces incluso se invoca el nombre de Jesús en estos conjuros judíos. Todo esto es muy, pero muy interesante. De hecho, Larry Schiffman y un colega han publicado una colección de los más importantes de estos conjuros de la Genisá de El Cairo. Esto es solo un resumen de algunos de los textos más interesantes que han salido a la luz de la Genisá de El Cairo, pero para nuestros propósitos el más importante es el documento de Damasco de El Cairo, al cual se le conoce como CD por su abreviatura en inglés, porque resulta ser un documento sobreviviente de Qumran, donde hemos encontrado los rollos del Mar Muerto. Pues bien, el siguiente gran descubrimiento fue en sí el propio descubrimiento. El hallazgo de la Genisá del Cairo en la década de 1890 despertó las posibilidades de recuperar documentos de gran antigüedad, pero fue en 1947 el descubrimiento de lo que ahora llamamos la Cueva I, lo que condujo a la recuperación de cientos de documentos del siglo I a.C., e incluso más antiguos que ahora son más conocidos como los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto relacionados con el grupo llamado los Esenios, el grupo mencionado en varias fuentes antiguas como Filón y Josefo. Comenzamos con la cueva 1. Hay muchas imágenes de la cueva 1, la cueva en la que el beduino Mohamed el Lobo, como era conocido, arrojó la piedra. En esta cueva había algunas vasijas, algunos rollos de cuero de valor incalculable, fragmentos, etc. Para los investigadores fue necesario tallar una segunda entrada un poco más baja para entrar a gatas al fondo de la cueva en vez de entrar erguidamente, más bien se podría decir una ventana para poder entrar en la cueva. Resultó ser solo la primera de varias cuevas más que se encontrarían. En cualquier caso, la historia se suele contar así. En 1947, tres pastores, más bien cuidadores de cabras,
de la tribu beduina de Tahamira vagaban por los acantilados occidentales frente al Mar Muerto, cerca de un manantial llamado Engfeshka y cerca de una antigua ruina, al norte de una antigua ruina conocida como Qumran o Kirbet Qumran. Era tarde un día de invierno de probablemente principios de 1947. En realidad hay teorías de que podría ser incluso un año antes. En cualquier caso, Mohamed el Lobo estaba trepando por el camino del acantilado rocoso para bajar algunas de sus cabras demasiado aventureras, y en su camino observó dos grietas en el acantilado, tiró una piedra en una de ellas y escuchó cómo se rompía cerámica. Y por supuesto esto le dio mucha curiosidad, se metió en el agujero y saltó a la cueva con la esperanza de encontrar un tesoro. Por supuesto se llevó una gran decepción al no encontrar ningún tesoro, solo encontró unas viejas vasijas y unos viejos rollos de cuero de pergamino. Por supuesto, no vio ningún valor real en ellos, así que, de todos modos, sacó uno o dos rollos y comenzó a mostrarlos a los demás. De hecho, mientras los examinaban, hubo un interés en reciclar el cuero, tal vez incluso en hacer sandalias con él. En cualquier caso, algunos han cuestionado la idea de que estos rollos se encontraran realmente en las vasijas, y es tema de registro histórico que ningún investigador encontró ninguno de los rollos en las vasijas. Los eruditos encontraron vasijas en las cuevas y encontraron rollos y fragmentos de rollos en las cuevas, pero ¿estaban los rollos realmente guardados en estas vasijas como los beduinos dijeron haberlos encontrado? Creo que es muy meritorio. Me parece muy plausible pensar que las vasijas fueron manipuladas bruscamente, volteadas, su contenido fue sacado y devuelto o vaciado sin ningún cuidado. Y digo esto no solo porque, con una excepción, los rollos siempre se hallan podridos en el fondo. ¿Cómo pudo ocurrir esto si los rollos simplemente fueron tirados en las cuevas? ¿Por qué estaría la parte inferior de los rollos festoneada y muy deteriorada? Esto es debido a que los pergaminos eran enrollados y colocados boca arriba en esas vasijas que, con el paso del tiempo, se iban acumulando residuos en las vasijas, y que la humedad que entraba en la vasija se iba siempre al fondo. Cualquier roedor que se metiera en una vasija y cayera al fondo y muriera podía contribuir a la desintegración de la parte inferior de los rollos. Ahora bien, hay una excepción. Uno de los pergaminos fue aparentemente enrollado y colocado al revés en una vasija, por lo que su parte superior está roída. Pero si los rollos se hubieran dejado en las cuevas simplemente de lado, cabría esperar un patrón de descomposición diferente. De hecho, tenemos referencias de textos antiguos a vasijas que contenían rollos. Por ejemplo, tenemos en Jeremías 32:14 esto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en vasija de barro, para que se conserven muchos días. Así pues, se trata de documentos que deben colocarse en una vasija de barro, es decir, en un recipiente hecho de arcilla cocida. También se puede hacer referencia a Levítico 6:28, que habla de las vasijas de barro. También tenemos de una obra apócrifa escrita a principios del siglo I después de Cristo, el Testamento de Moisés, que dice en el capítulo 1, versículos 16 al 17: Toma este escrito para que después recuerdes cómo conservar los libros que te confiaré. Los arreglarás, los ungirás con cedro y los depositarás en vasijas de barro. Así pues, la idea de colocar pergaminos en vasijas se remonta al período del Antiguo Testamento, al siglo VI antes de Cristo, en el caso de Jeremías, pero era una práctica que se seguía observando a principios del siglo I después de Cristo, período en el que los rollos del Mar Muerto se habrían colocado en las vasijas y se habrían escondido en estas cuevas. ¿Cuál fue entonces la circunstancia para hacer esto? Pues bien,
Creo que algunas de las vasijas habían existido durante años y habían sido utilizadas para este mismo propósito por los hombres de Qumran, los esenios, para proteger sus preciosos escritos. También creo que se puede haber hecho conforme los romanos se aproximaban y estalló la guerra en el 66, la gran rebelión judía. En algún momento, y aún se encuentra en discusión, fue o bien en el 67 o en el 68 cuando el emperador Vespasiano sitió Jericó y los hombres de Qumran habrían visto su recinto destruido, y en el apuro habrían escondido tantos de sus preciosos rollos como pudieron en varias cuevas. O tal vez fue cuando el general Silva marchaba hacia el sur por las orillas occidentales del Mar Muerto del camino a Masada, para acabar con los últimos rebeldes judíos en el año 73. Yo mismo me inclino por esta última fecha, porque hemos encontrado monedas de Vespasiano que datan del 71 y 72 en las ruinas de Qumran. En cualquier caso, el recinto de Qumran fue destruido en el 68 o en el 73, lo que habría llevado a que los rollos estuvieran escondidos en estas diversas cuevas y muchos de ellos colocados en vasijas para protegerlos. Creo que los hombres de Qumran imaginaron que, una vez pasado el peligro, después de que los romanos hubieran ido, ellos mismos podrían volver a estas cuevas y recuperar las vasijas y los preciosos rollos que contenían. Por supuesto, no fue así. Los hombres de Qumran perecieron, y los pocos que lograron sobrevivir, si es que hubo alguno, se contaron entre los cautivos y prisioneros y probablemente esclavos por el resto de sus vidas. Cuando el pueblo judío fue derrotado por Tito, el hijo de Vespasiano, en el año 70, nadie entonces regresó a Qumran ni recuperó los rollos, y allí permanecieron durante cientos de años sin ser alterados hasta que finalmente fueron descubiertos en el siglo XX. Hablemos de los rollos de las escrituras que hemos encontrado en Qumran entre los rollos del Mar Muerto. Debemos abordarlos desde el punto de vista de la Biblia hebrea, no del Antiguo Testamento traducido, como suelen entenderlo los cristianos, sino de la forma en que el pueblo judío dividía las escrituras en el periodo precristiano. Y eso es la Tanakh, TNK, T de Torá, N de Nevi'im y K de Ketuvim. Torah significa la ley de Moisés, los 5 libros de Moisés. Nevi'im significa los profetas, y hay que entender que por profetas no solo nos referimos a los indiscutibles como Isaías, Jeremías y demás, sino también a Josué, jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, los antiguos profetas, los profetas que no escribieron. Ketuvim, significa básicamente todo lo restante, los salmos, los proverbios, etc. Pero también se incluye a Daniel. Daniel no se incluía entre los profetas en los tiempos de la antigua Biblia hebrea, aunque muchos judíos y los primeros cristianos lo consideraban un profeta. Repasemos entonces, ¿cuántos de estos rollos de la escritura tenemos en Qumran y qué tan bien conservados están? En primer lugar, los rollos de la Torá. Tenemos 20 rollos de Génesis. Tenemos 18 rollos de Éxodo. Tenemos 16 rollos de Levítico. Tenemos 11 rollos de Números. Notará que ese número se va reduciendo poco a poco. Pero ¿cuántos tenemos de Deuteronomio? 33. 30 en Qumran, uno en Nahal Efer, que está un poco más al sur, también al sur uno en Masada y uno en Muravat, pero 30 tan solo en Qumran. Claramente Deuteronomio era un libro muy popular en Qumran. Tengo que explicar algo. Los libros de la Biblia estaban separados muy rara vez. Uno tiene el Génesis y el Éxodo combinados. Muy rara vez se encuentra algo que sea simplemente el Pentateuco.
Los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, todos juntos, por lo general, al ser libros grandes, eran rollos separados, y estaban enrollados y colocados en un estante o enrollados y colocados en posición vertical en una vasija. Esa es la forma en que se habrían almacenado, sin combinarse, así que no piense en la Biblia moderna, donde tenemos un solo libro, todo el Antiguo Testamento, entre 2 tapas. Así no era en la antigüedad. Cuando se tiene un recuento de rollos como este, 20 del Génesis, 18 del Éxodo, 16 del Levítico, se sugiere que se trata de libros muy importantes, pero luego se nota una caída repentina a solo 11 para Números, y luego un pico de 30 para Deuteronomio, y luego 3 más en la región cercana de un tiempo similar. Eso demuestra lo importante que es Deuteronomio, y curiosamente de los 5 libros de Moisés, ¿cuál es el libro que más se cita en el Nuevo Testamento? Es Deuteronomio. ¿Qué libro se cita más a menudo en otros escritos del período intertestamentario? Es Deuteronomio. Y en los rabinos, ¿cuál de los 5 libros de Moisés se cita más a menudo? Deuteronomio. Es interesante ver este patrón. De hecho, Jesús apela a Deuteronomio más que a cualquiera de los otros libros de Moisés. Así que este conteo de rollos, conteo por cabeza, por así decirlo, al hacer un conteo de citas en la literatura de la antigüedad, nos da una buena indicación de la influencia que un determinado libro tuvo en su época. Pasemos ahora a los profetas, el Nevi'im. Primero, los profetas antiguos. Josué. ¿Cuántos rollos de Josué tenemos en Qumran? Solo 2. Jueces. 3. Samuel. 4. Reyes. 3. Notamos un fuerte descenso cuando pasamos de esos rollos de la Torá, las leyes de Moisés, y luego pasamos a estos libros narrativos, estos profetas antiguos. Pero ahora pasemos a los profetas posteriores, los profetas que escriben, y comenzamos con Isaías. 21 rollos de Isaías. 6 de Jeremías. 7 de Ezequiel. 10 de los 12 profetas menores se llaman menores no porque no sean importantes, sino porque son pequeños y se pueden tomar los 12 y combinarlos en un solo rollo, desde Oseas hasta Malaquías. Una vez más, vemos que el número de rollos es un indicador de importancia. 21 rollos de Isaías. No es sorprendente que haya más comentarios Pesharim acerca de Isaías que de cualquier otro libro. Si hacemos el mismo examen de literatura rabínica primitiva, de literatura intertestamentaria, de escritos del Nuevo Testamento, del propio uso que hizo Jesús del Antiguo Testamento, vemos lo mismo. Isaías es por mucho el libro más importante y más citado de los profetas que escriben. ¿Qué hay entonces de los otros escritos? ¿Del Ketuvim? Comenzando con los Salmos, 40 rollos de los Salmos, 8 rollos de Daniel, 4 rollos de Job, 2 de Proverbios, 4 de Ruth, 4 de Cantar de los Cantares, 2 de Oghelet o Eclesiastés, 4 de Lamentaciones, que por supuesto estaba relacionado con Jeremías, solo 1 de Crónicas y que resulta ser una porción de Segunda Crónicas. Debo explicar que la razón por la que tenemos primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, y primero y segundo de Crónicas no es porque sean libros separados, sino porque los rollos son tan largos que pareció útil dividirlos en 2 partes. Así que, segundo Crónicas simplemente continúa la historia de primero Crónicas. Si poseen una parte de primero Samuel, o una parte de segunda Samuel, o una parte de segundo Reyes, suponemos que tenían 2 mitades del mismo libro. Y entre Esdras y Nehemías solían copiarse juntos. No tenemos más que 2 rollos. Una vez más tenemos una indicación de lo que es más importante en la mente de los hombres de Qumran. Visiblemente los salmos, 40 rollos de los salmos, es asombroso. Nada se les aproxima. Todos los otros escritos son de un solo dígito.
De ellos, Daniel es probablemente el más significativo. Tenemos 8 rollos de Daniel y tenemos varios otros escritos en Qumran relacionados con la tradición de Daniel. Si miramos los escritos del Nuevo Testamento o de Jesús mismo, los salmos se citan más a menudo que cualquiera de estos otros escritos. Si miramos la literatura rabínica temprana, sucede lo mismo. Ese salterio. Tenemos ese mismo patrón. ¿Qué libro se cita más a menudo en la Torá? Deuteronomio. ¿Qué libro se cita más a menudo y se copia más a menudo entre los profetas? Isaías. ¿Y qué libro se cita o se copia más a menudo entre los escritos? Los Salmos. Vemos este patrón continuo. También tenemos otros libros que son canónicos en algunas tradiciones o semicanónicos en otras. Y estos serían, por supuesto, los siguientes. Yeshua ben Sira, conocido como Sirach o eclesiástico, no confundir con Eclesiastés. Este fue compuesto en hebreo en el año 180 aproximadamente y 50 años más tarde fue traducido por el nieto de ben Sira al griego. En Qumran tenemos 3 rollos hebreos. Tobías es otro libro de los apócrifos del Antiguo Testamento. Tenemos 5 rollos en Qumran, 4 de ellos en arameo y 1 en hebreo. Tenemos la carta de Jeremías, un rollo del que solo se conservan unos pocos versos. Tenemos salmos adicionales, salmos 151 al 155, algunos fragmentos de ellos, y otros salmos, salmos exorcistas de los que nunca hemos oído hablar. El libro de Jubileos, lo que solemos llamar libro pseudoepígrafo en el Antiguo Testamento, tenemos no menos de 15 ejemplares de Jubileos. Esto ha llevado a algunos estudiosos a sospechar, con razón creo, que en Qumran el libro de Jubileos se consideraba como escritura, casi a la par que los demás libros de Moisés. En Qumran también tenemos 20 rollos de Enoc en arameo. Esto es sorprendente. Hasta la época de Qumran teníamos a Enoc totalmente conservado en etíope, y de hecho es semicanónico en la iglesia etíope incluso hasta el día de hoy. Caso contrario, solo teníamos grandes fragmentos de él en traducción griega, pero ahora tenemos grandes porciones de Enoc en arameo.